Ignacio Nacho Cámpora, de lo que está pasando en el mundo, traído a este contexto para ser analizado por las estatales y los estatales del Estado en la radio Germán Abdala. ¿Cómo andan, Nacho? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Chicas. Una semana tremenda. Semana tremenda, semana de... Nada, en general, primero que estamos en la previa de los 10 años de la Berry Blanca, nuestra agrupación que de la cual somos parte desde el principio. Y que bueno, que nos ha traído alegría, resistencia, Todo. todo lo que el de humano puede 12 años, experimentar, de 10 años, lo podemos el decir. 80% ha sido resistencia. Sí, claro, sí, el macrismo, ahora Milei, Pandemia. la pandemia, un gobierno que visto a la distancia, el de Alberto fue complejo para nosotros y nosotras. Pero esa primera victoria, esa madrugada de 2015, fue unos momentos de mayor alegría. Primero por lo inesperado, porque si sabíamos que podíamos ganar, no estaba en los papeles, nadie lo podía firmar. Y después porque inició unos procesos para mí de resistencia del pueblo argentino más grandes de las últimas décadas, y además ATE Capital en particular, y el Exacto. Tano como secretario general en ese momento fue un gran protagonista de esa etapa. Ni lo dudes. El Tano en condiciones normales en la década ganada hubiese sido un dirigente más. Totalmente. El Tano se perfila por llevar a la masa militante y despedida al Puente Pueyrredón en un verano. Tiene esas cosas y te lleva a utilizar tu cuerpo, tu esfuerzo. Bueno, sí, tuvo mucho ¡Qué eso. sol! Me acuerdo que mi amigo Mauricio Monti se asoleó ese día. Sí, claro. Quedó, ¿cómo es el término cuando te insolás? Insolás. Se insoló Mauri, tal cual. No, tremendo. Pero bueno, eso me parece, para mí es uno de las marcas, ¿viste? De los pilares donde se cimentó la construcción de resistencia a la verde y blanca. Sí, claro. Sí, totalmente. Así que bueno, hoy a la noche estaremos en Quintino Bocayuba, ahí en el predio del taxi, charlando, festejando, escuchando al Tano, viendo un video de estos 10 años. Y yo tengo una pregunta, ¿vos pero estuviste en la Argentina esta semana que pasó o te fuiste? No, estuve en la Argentina, pero estuve también una parte en Uruguay, en Montevideo. En una actividad de Cono Sur de la Federación Sindical Mundial. Estuvimos con compañeros de Brasil, Paraguay, Uruguay y obviamente Argentina. En el sindicato, el sindicato que digamos que recibió la reunión fue el sindicato del ZUNCA, el Sindicato Único de la Construcción de Uruguay. Mirá. Es el sindicato además más grande de Uruguay. Los Martínez del Uruguay. Bueno, pero no son los Gerardo Martínez de Uruguay, por suerte. 55.000 afiliados. En un país pequeño, poblacionalmente comparado al nuestro, muy pequeño. Es un sindicato muy grande. Ahí Javier Díaz, el secretario general, es el coordinador de la Federación Sindical Mundial para el Cono Sur. Él asumía su tarea en esta reunión. Y la verdad que una reunión interesante, sobre todo porque nuclea también a los países, somos del Mercosur, esa es como el denominador común, y por eso esa subregión. Y un poco aparecía muy fuerte el tema de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, y que bueno, que a la mayoría de nuestros países nos complejizan un poquito más la vida, ya es complicada para los trabajadores y trabajadoras. Hay un proceso de desindustrialización, eso es un dato que quizá no aparece tanto. Bueno, nosotros lo vemos más explícitamente por las políticas de Milei o las no políticas de Milei hacia el sector industrial y la apertura de importaciones. Pero en Uruguay está pasando un poco lo mismo, a pesar de medidas en el sentido contrario del gobierno uruguayo, un gobierno progresista, un gobierno popular, digamos. Sí, lo que pasa es que lo vaciaron antes. Lo que pasa es que acá están pagando los platos de la calle Pou. En Brasil, el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur es una situación un poco más compleja, porque ellos vienen de las tarifas de Trump del 50% de los aranceles a los productos brasileños,
y parte de esa clase industrial paulista, burguesía paulista, ve en el acuerdo con la Unión Europea un lugar donde colocar productos brasileños en un marco de un acuerdo de libre comercio, claro, en detrimento incluso del Mercosur, ¿no? Ese es el dato, digamos, porque Brasil saldría, o podría, es una hipótesis, nadie garantiza que salga bien, pero podría ser bien parado ese convenio, pero de antemano decimos que el resto de los países no. O sea, no está solo bien. por nuestra condición política actual, y ni hablar Paraguay, que es un país que es absolutamente liberalizada su economía, que sus trabajadores no tienen ningún tipo de derechos. De hecho, eso fue parte de unos temas que se charló. Pero en cualquier momento hay más paraguayos acá que del otro lado. Bueno, ahí es un país no tan chiquito Paraguay. No, está bien, pero viste que... No, porque viste que Milei No, hay lo una presentó... comunidad paraguaya gigantesca en acá, Argentina, ¿o no? históricamente la comunidad Sí. paraguaya es No hay, muy no hay importante, pibes sí. que quieran levantar una pared, son todos paraguayos, los muchachos, los compañeros, y son compañeros Bueno, más. Pero ¿qué quiero decir con esto? Milei hace Sí. poquitos días hablaba de las bondades de un país como Paraguay, de su situación económica. Terrible. Entendamos que un país que no produce nada, si no hacía este modelo, desaparecía después de la Totalmente. guerra. Entonces, Sí, no es que esté a favor, pero digo, es un método de sobrevivencia. Como que Uruguay no diga nada, che, pero cada dólar, cada peso que entra en Uruguay es de la clandestinidad. Claro. Sí, Tienen el secreto, la Suiza bancaria. Tienen secreto La bancario. Suiza, la Suiza de América sudamericana. Latina. Tal cual. Entonces, ¿de dónde es eso? Porque entonces vos pensás, ¿de dónde se sostiene? Yo he ido a Ciudad del Este y a Encarnación. ¿Y? Encarnación es cruzando Posada. Una línea recta. Vas en tren, en colectivo, en auto. Sí, Claro, fácil acceso, ¿no? Hay un nacional. tren ahora, hay un tren. El tren Hay un nacional. fácil acceso. Pero lo he hablado con la gallega, con la compañera Carmen Méndez Azón. Ah, Vos no entendés cómo un celular vale el 10% de lo que vale acá. hay mucho, encima de eso hay como, no sé, yo que soy de las redes sociales, pero mucho video en TikTok, como mucha gente subiéndose a esa, ¿viste? Sí, en Ciudad del Este. Sí, total. En Ciudad del Este es más barato. Es más barato. Claro. Es más barato. Sí, el dato es que Encarnación es zona franca. Claro. Entonces mucha mercadería llega directo ahí. ¿Qué quiere decir para la gente? tiene ¿Qué impuestos. quiere decir que es zona franca? Que no paga impuestos. Que está Bien. exenta de los impuestos Cero nacionales impuestos. del país en el cual va, digamos. O sea, entonces, Con Transoto tiene el 21 de entrada. de entrada Claro, tiene diferencia entrada. del 21. Sí, claro. Sí, Para empezar. sí, pero además vos podés analizar el precio mayorista, el precio minorista o el precio mayorista. Nosotros no tenemos Claro, es súper ni idea. conveniente Yo para la no, gente. no sé cuánto sale mi teléfono en Claro. precio No, mayorista. Yo no, supongo no. que salir menos de un tercio. Imagínate Mirá. la tasa de Y en un ganancia, o sea. contenedor, ¿cuánto vale? Claro, por eso, en un contenedor por cientos de miles, que entran teléfonos de tal o cual marca, es complejo. Pero sí, Encarnación es zona franca, es por donde entra mercadería que va a Ciudad del Este. Y bueno, son fenómenos que Qué la tema que rentabilidad, te metiste la ahí. rentabilidad existe. O sea, ese es el Obvio. dato. A mí me pasó este año en Bolivia, Villazón, es otro lugar, otro gran mercado Olvídate. de todo, compras lo que quieras. ¿Ya? Y Villazón, los celulares, principalmente de marcas chinas, estaban casi un 50% más baratos que acá. Mirá, Ah, las cubiertas. Bueno, sí, claro. claro, y Las- también queda como, no sé, Pegado a la lo quiaca. googleé, tipo para ver el mapa, queda pegado queda a la quiaca. literalmente pegado, No, o sea, pará. además vos cruzás como Pancho por tu casa. Digamos. Sí, sí, Ah, cambié. sí. Con documento Frontera argentino. seca. Vas como querés. Claro, Sí, sí. escuchá, Claro. para hay algo que no te está contando hay una Nachi. ruta directa, perdón, pero me estoy viendo porque me sorprende, Te ¿no? vas, Como te vas. literalmente es un solo cruce, Sí, es sí, un toque. es un puente. A vos que te gusta poncho, campera, andate. Escuchá, cual. para algo que no estás contando, ¿qué tema que te puedo cambiar un cachito del Sí, eje? obvio, por favor. Paraguay, además, ese enclave de Encarnación, perdón, no Encarnación, Ciudad del Este, Sí, claro. Sí. Ciudad del Este, es reconocida como una gran parte del Estado Grande de Río do Sul, fundamentalmente Sí. uruguayana, con un enclave del mundo islámico Ah, claro. Sí, claro. que estaba sospechado de que ahí se generaba esa riqueza para financiar procesos de extrema... Sí, de sí, extrem- islamistas. de- islamita. Posta. De hecho,
en Ciudad del Este hay una mezquita. Mira. Que por principios de 2000 engancharon a un agente de la CIDE en Paraguay, lo detuvo la policía paraguaya. Claro. No, bueno, tú un loco. Sacando fotos medio así de canuto en la mezquita. Una anécdota de esa época. Mirá. Saliendo del neoliberalismo. Te juro. Breve, muy cortita, déjame 30 segundos. Juan Alberto Sandoná, lo puedo decir porque fue público. Intendente de Montecasero nos llama, nos lleva al equipo, estamos invitados. Ya estaban la bandera argentina, la bandera de Brasil, la bandera de Uruguay y la bandera palestina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Todos me miran y dicen, me dijeron averiguar todo, ¿cómo terminamos los tiros? Porque había empezado a aparecer esta persecución de la Agencia de Inteligencia norteamericana hacia esos enclaves. Concretamente, tiene que ver con la migración, no es con otra cosa. No es que eligieron ese lugar. Migraron y se encontraron como, por ejemplo, Corrientes está lleno tiene una migración muy fuerte sirio-libanesa, La Rioja, porque eran los lugares que le representaban a sus regiones donde vivían. Es muy simple. Sí, de hecho la inmigración históricamente, no solo en tiempo reciente, sirio-libanesa se asentó sobre todo en Salta, en La Rioja, en Jujuy. ¿Y a qué se dedicaban? A las curtiembres. A las curtiembres. ¿Viste? Sí. Los yomas, vamos a ver, todo va con todo. Bueno, en el caso, ahora que está la serie del Turco, lo pueden ver. Pero tal cual. Sí. Ahora bien, ese Mercosur que vos y yo crecimos, que ha pasado por nada más que ruta de intercambio comercial, sí, claro, sí. Tiene una contraparte que nunca se le dio mucha difusión, que fue que es el Parlasur. Y todas las acciones que se hacen, yo me acuerdo que había una época que en el Mercosur los brasileños aprendían español, castellano, y nosotros en los pueblos de frontera se aprendía portugués. Mira, como dato. Sea, así, tipo, ¿en qué contextos, digamos? Tipo, en las currículas de las escuelas. Escuela? Era parte de las materias. Tremendo. Y el documento nuestro... Pensé que era algo como más cultural que por ahí en la casa, pero si es en la escuela, tremendo. En la escuela. Y es más, y el documento nuestro, los documentos nuestros, los 3 documentos que son el DNI, sí. El registro de conductor, y todo lo que tenga que ver con tu responsabilidad social, quiero decir en el sentido seguro, obra social, sí, acreditaciones, papeleo. Es equivalente para todos los países integrantes del Mercosur. Ah, tremendo. ¿Vos todavía tenés DNI? No. Qué pena. tenía la cuota, tenía la cuota de dólares, tránsito vecinal fronterizo. Claro. Tal cual. Entonces te daban más dólares porque era vecino. Pues me conocen todos y los chicos son veteranos malvinas. Bueno, qué bueno que trajiste ese dato, que estuviste. ¿Y ahora te vas de vuelta? Me voy el miércoles que viene a Francia. Escucha. Wow, contá todo, Nacho. Queremos saber. Bueno, coincidente. Tiranos primicias. Coincidente cosas, con este. ¿Vas a hablar con Macron? No creo que hable con Macron. Vamos a marchar por las calles de París, eso está bueno. Bien. Es el 80 aniversario de la Federación Sindical Mundial, el ámbito internacional en el cual somos parte. ¿Cuántos años? 80. Que además coincide con la 80 Asamblea de Naciones Unidas, no es una casualidad. Bien posguerra. No, claro, y en un marco también en Francia que están pasando 1 millón de cosas. De hecho viendo una movilización la semana pasada en París por el tema de pensiones, que fue bastante caótica y conflictiva. Pero volviendo a lo de la Federación Sindical Mundial, son 80 años porque, como decís, son tanto la ONU como la Federación Sindical Mundial, como muchos otros organismos multilaterales que hoy están en cuestionamiento. De hecho, Trump los cuestionó abiertamente en su discurso esta semana en la Asamblea de Naciones Unidas. Efectivamente, este año celebramos los 80 años porque son organismos que nacen al calor de la paz después de la guerra más cruenta que conoció la humanidad. Sí. Y con el objetivo de que nunca más haya guerras en el mundo, digamos. Claro. Ese es el fin. ¿Y la OIT? No, la OIT es más antigua. La OIT tuvo su 113 asamblea anual este año. Está bien. Es un organismo anterior porque fue constituido en la época de la Liga 113, de Naciones, 25, que es un órgano antecesor a las Naciones Unidas,
No, es... claro. No, es de 1900. Pre-revolución rusa. Sí, pre-Primera Guerra Mundial. Sí, claro, sí. Qué buen dato que pero antecede, digamos. Es uno de esos organismos internacionales que antecede a la... ¿Pero la FSM es solamente comunista? No. La FSM nace el 3 de octubre del 45 en París, al calor de la paz de los pueblos del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, donde entran absolutamente todas las centrales internacionales, todas las centrales nacionales del mundo de ese momento, o por lo menos del mundo europeo principalmente, pero también de países del tercer mundo, o llamado en esa etapa histórica tercer mundo. Lo que pasa que en el 49, por acción de una sigla conocida en este lugar y para todos en general, que es la CIA, por acción de la CIA, logra romper la unidad del movimiento sindical mundial y logra que la central norteamericana del AFL-CIO, el TUC, que es la central única la sucursal de Inglaterra, se retiren de la FSM y funden una central internacional paralela, digamos. Lo mismo que se hizo en ese momento con el movimiento estudiantil de todo el mundo, el movimiento universitario estudiantil del mundo y juvenil, el mismo modus operandi. ¿Y la relación bajo la línea que está hegemonizada por los soviéticos, digamos, esa era como la línea de la época, que era un mundo en disputa, está claro, era un mundo bipolar, la Guerra Fría, digamos. Pero aún así los trabajadores en general apostaban por la paz y apostaban por la unidad del movimiento sindical internacional. Bueno, la CIA metió la cola y logró romper. No lo dudo. Sí, claro. No lo dudo. De hecho, eso implica que en Francia se funden otras. Hasta ese momento Francia tenía una única central obrera, que era la CGT. Sí. La CGT ya estaba, en términos mayoritariamente, en manos del Partido Comunista Francés. Entonces esta movida logra que se funden otras centrales obreras porque estaban acusadas de comunistas la CGT, digamos. Claro, claro. Y además, como quedaron divididas por la cortina de hierro, chao, peor el macarteo, ¿no? Che, ¿cómo fue la relación de Argentina con la FSM? Históricamente, nosotros tuvimos a lo largo del tiempo compañeros y compañeras en sus direcciones pero máximas. No como organización representativa de trabajadores. No, sí. ¿La CGT tuvo alguna relación? En realidad eran gremios de la CGT en esa época, no eran centrales nacionales, porque las centrales nacionales nunca fueron acá de la FSM en Argentina. Sí, en el resto de América Latina por ahí eso sucedió con más frecuencia, sucede de hecho. Pero en Argentina siempre fueron representaciones sindicales de sindicatos X a lo largo del tiempo. Mira. Ahora, haciendo memoria, sindicato de la construcción, sindicato de publicidad, sindicato de la Federación del Cuero, FATICA. Ahora tiene un compañero en el Secretariado Internacional, es el representante argentino, Kiki Trigo, un compañero él integra la dirección de la Z Autónoma hoy por hoy también, Secretariado Nacional, pero quizá un nombre histórico fue Rubén Císcaro, sí, que era el secretario de el MUX, que a usted va a sonar, que era la coordinadora de sindicatos comunistas de Argentina, o no comunistas, pero aliados, que era una tendencia dentro de la CGT. O sea, y después fue parte de la CGT de los argentinos. Mirá vos. Bueno, Rubén Císcaro fue durante largos años parte del Secretariado Internacional. Vivía en Praga, de hecho, vivía 6 meses en Praga, que era donde estaba la sede, y vivía 6 meses acá en Argentina. Lo que te hago todo este pregunterío porque si bien es cierto nos desviamos del tema original de los medios propios, nosotros tenemos una necesidad histórica de un salto de calidad de las organizaciones sindicales argentinas. Totalmente. Porque al estar dividida, pero además no tener un sentido de pertenencia a nivel mundial, nos aísla de las luchas colectivas, principalmente. Sí, digamos, en términos generales, para cerrarlo de la FSM tiene 130 millones de afiliados en todo el mundo, es un número, en más de 100 países, 106 países, si no recuerdo mal, o 103. La otra central internacional, que es donde están las 3 centrales argentinas, tanto la autónoma, la CTAT, donde estamos hoy acá, y la CGT, es la Confederación Sindical Internacional, que es la fusión
en 2006 del espacio social cristiano y del espacio socialdemócrata a nivel internacional. Eso converge en 2006 y a la FSM no la dejan ingresar a esa unidad. Ahí sí le aplicaron macartismo puro y duro. Y hablar, y además me estás nombrando socialdemócrata y social cristiano. Fue un debate fuerte en el movimiento obrero. Fue un debate fuerte en el movimiento obrero internacional en esos años 2000. Pero la FSM sigue apostando por la unidad del movimiento obrero internacional. Creemos que es una necesidad. Más allá de las ideologías y de las tendencias de cada una de las Pero no, eso lo partidario es otra cuestión. Efectivamente, eso corre por otro lado. Claro. No, y además me puse loco porque los nombres que me estás dando son los que transformaron las internacionales. Totalmente. De la primera a la cuarta. Muchachos, pongámonos de acuerdo. Ahora bien, en una breve síntesis, tirame lo que a vos te dejó. No vamos a hablar del acuerdo económico con el gobierno nacional, con cosas, pero sí me pareció... De ese acuerdo solo podemos decir que son muy malas noticias para nosotros y nosotras, y sobre todo para las generaciones futuras. Un nuevo ciclo de endeudamiento directamente con el imperio, ¿no? Pero si ganan la elección. Si ganan la elección, claro. Si no ganan la elección, dice, no, se la vamos a dar la plata a estos negros. Pedronchos, Sudaca, no. Escuchá, pero yo sé que me di el ranking, no lo medí yo, me lo mostraron, de los momentos que hubo más públicos en las disertaciones. Ajá. Lula tuvo el de mayor público. No, de hecho, hay un videito, un Twitter, que está muy bueno, que son 30 segundos de fragmento de cuando Lula habla ante el Pleno y cuando habla Milei. Sí, está puesto uno encima del otro. Es mortal. Lula habla con un auditorio pleno, lleno de gente, absolutamente. Vi el videíto. Y Milei habla con un auditorio donde había poca gente y encima de la que estaba se va. O sea, eso también da cuenta. Era muy poca gente. Eso también da cuenta de que los posicionamientos internacionales, los discursos altaneros, etcétera, alineamiento férreo con Trump de Milei, tiene consecuencias en la comunidad internacional, es un grave aislamiento muy importante. Te quedan pocos amigos, sería el dato. Totalmente. Porque tanto, voy a decir los discursos que a mí me llaman la atención de presidentes de América Latina, el de Lula sin duda, pero también el de Petro y también el de Gabriel Boric, fueron discursos súper importantes. Primero porque Petro y Boric dieron su último discurso ante las Naciones Unidas, pues los dos no pueden ser reelectos. Entonces ya el año que viene va a ser otro presidente de sus respectivos países los que van a llevar adelante el discurso. Y fueron discursos controvertidos para lo que uno dice habitualmente en las Naciones Unidas, porque rompieron las formas, digamos, lo cual es muy valioso. Además en un sentido positivo, no en un sentido ni hablar. Choto, digamos. Y en eso también había gente. O sea, hubo mucha gente escuchando en el Pleno. Sí, sí. De hecho, Petro incomodó tanto a la delegación de Estados Unidos que la delegación de Estados Unidos se levantó y se fue. Pero bueno, yo marcar así como puntos comunes, tanto Boric, Petro como Lula marcaron la necesidad de la paz en Gaza. Fue una semana interesante para el pueblo palestino. 6 países europeos reconocieron su soberanía y su independencia, digamos. Los dos principales para mí que hay que mencionar son Inglaterra y Francia, 2 países por eso, Macron, que son del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, tienen poder de veto. Ténganle paz, tírenle un poquito de paz a Macron la semana que viene. Así que bienvenido ese reconocimiento para un pueblo que sigue sufriendo la agresión de Netanyahu y el gobierno sionista israelí. Justo estaba viendo que acá El País subió un video sobre que durante, creo que ayer también ya se había visto, que durante el discurso de Netanyahu y su llegada a la ONU, también se vacía la Asamblea General. Sí, fue el mismo fenómeno. Y que el único que lo abraza, digamos, mientras la comunidad internacional se retira, es Javier Milei. No me digas, boludo. Le voy a pasar a Juli a ver si lo podemos, ver, porque... En eso, me parece, vamos, como que eso es un hito de esta sesión. Además, no solo los países latinoamericanos.
muchos de los países del mundo. Hoy son más de 150 países del mundo los que reconocen a Palestina como un Estado independiente. Está bien, pero los conservadores intentaron bajarle el precio. Sí, son expresiones acerca de la autonomía. Obvio. No. Fue en serio, lo dijeron Inglaterra y Francia, lo dijeron en serio. Además, en sus respectivos países hubo acciones en consecuencia. O sea, claro. Cuando vos pasás de tener un movimiento de liberación nacional, un protoestado, a tener un país independiente, vos le reconoces un montón de condiciones que tienen que ver con el ámbito diplomático, básicamente, con que ya no es una delegación de la Autoridad Nacional Palestina, sino pasa a ser la Embajada de Palestina en París y en Londres. Totalmente. Ahora la pregunta al hueso. ¿Dónde queda en toda esta discusión Hamas? Porque en teoría Israel inicia esta guerra no declarada, cruel, cruenta y de invasión a raíz de la búsqueda de sus rehenes en el ataque de Hamas, que fue el 7 de octubre del 2023, casi 2 años. Casi 2 años, ¿entendés? Sí. Y liberó esta feroz campaña contra el pueblo palestino. Sí. ¿No? Que no es una guerra, es un genocidio. Exactamente. Y no hay nada en el mundo que diga, pero si... ¿Dónde quedó lo de tu rehén y toda esa historia? Como que no te importa un joraca, ¿no? Ellos, los sectores más moderados, que hoy incluso se pronuncian a favor de la independencia del Estado palestino, siguen hablando de los rehenes. Solamente una frase muy concreta, que es libertad a los rehenes. Sí, de forma. Claro, a los rehenes, pero digamos, los rehenes, que es terrible lo que hizo Hamas en ese momento histórico, Tal cual, de secuestrar a 150 ciudadanos israelíes, es brutal, pero no justifica que vos avances. El problema es que digamos, las consecuencias, o no consecuencias, la reacción del Estado de Israel es exterminar a un pueblo entero, digamos. Entonces ahí ya no hay equivalencia. Ahí le pasé el video que lo está chusmeando. Un dato que te quiero preguntar. Estados Unidos le advirtió a Israel, a Netanyahu, que no puede anexar a Cisjordania. A Cisjordania, que es la otra parte importante del territorio palestino. Porque Israel siente, o empieza a comprender, que el nivel de aislamiento va a existir cada vez más. Ahí está el video para que lo veamos. ¿Es ahora o nunca? Claro, efectivamente. Israel va a presionar de manera brutal porque entiende que es ahora o nunca. Mira. Pues la solución del Estado palestino empieza a aparecer como algo necesario y posible. Qué loco. A ver, Juli. Ahí está Netanyahu. Please, order in the hall. Orden en la sala, a nadie le importó, chicos. Please, order in the hall. Terrible. Muy bien. Bueno, está muy bien. Es lo que tiene que pasar en todos lados cuando un tipo de esta calaña aparezca en público. Please, order in the hall. Sí, la retirada del recinto es masiva, ¿no? Porque, mirá, con abucheos, gritos, con mucho ruido. Sí, totalmente. A modo de repudio, mirá, no queda nada, son pocos. Quedó Milei y Karina. Milei, Karina. Tres más. Estaban y 2 o 3 personas más dando vuelta, pero mira, es una fila, las comitivas enteras se retiran del recinto sin importar la llamada al orden, sin importar que el tipo está por empezar a dar un discurso. A ver, él. Buena cara. Please order in the hall and please be seated. Llamando al orden constantemente y la gente yéndose. Bueno, no queda nadie, ¿no? En el recinto. Nadie. Sí. Aplausos también por la retirada masiva, me parece. Extraña Milei, todos los fachos ahí. Please, order in the hall. Va 10ª vez de orden en la sala, claro. Y nadie lo está respetando. Terrible. Bueno, es un llamado de atención.
aireada de palabras. No. Está bueno igual que un pequeño gesto de alegría para este momento. No, totalmente. Igual, insisto, más allá de lo brutal, porque el ataque a Gaza sigue, lo que tocábamos recién brevemente, la presión sobre Cisjordania de Israel se hace brutal. Claro. Y, digamos, de hecho, en el último mes estuvieron más de 100 personas en Cisjordania. No es que no hicieron nada. Bueno, tiene de alguna manera una semana de victorias para el pueblo palestino, sigue luchando por su existencia, por su independencia, y que es meritorio que suceda esto en las Naciones Unidas. Los organismos multilaterales tienen problemas, tienen muchos rasgos burocráticos, sí. Eso es así, pero de alguna manera son los pocos espacios que quedan en la humanidad para resolver este tipo de problemas, que no sea mediante la guerra y la destrucción y el asesinato. Para dejar un dato de cómo está el mundo hoy hay más de 100 conflictos en el mundo, con casi la misma cantidad, un poco más en realidad, 120 países involucrados en esos conflictos, directa o indirectamente. Las guerras proxy, las guerras internas de cada país, pero asusadas por terceros países. Todo eso está sucediendo, entonces hay que lograr que... En todo caso hay que revisar por qué estos organismos cayeron en desgracia, vamos a decir. Claro. Pero me parece que son organismos válidos. Sí. La OIT, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas en sí mismo, cada uno de esos que valen un montón. Depende a quién responden, ¿viste? Porque bueno, sí, claro. Igual responden es todo mercadeo. Responden al sistema hegemónico, pero aún así no hay nada mejor para romper ese... Sí. Es una situación brutal como la que hablábamos hoy. Nacho, perdón, te tuvimos que llevar por otros lados. No, estuvo bueno la charla. Estuvo buena la charla. Si vos tuvieras que marcar algo que vos digas, en 10 años, a mí lo que me marcó de estos 10 años en la Verde y Blanca fue esto. ¿De la Verde y Blanca? Sí. Hay muchas cosas, pero... No, una. Sin duda que agricultura fue una muy fuerte, la toma del ministerio. El día siguiente en la calle... a los piedrazos con la Policía Federal en ese momento. Buen punto. ¿Y la marcha posterior? Y la marcha del lunes siguiente. La marcha del lunes siguiente, yo creo que hay consenso total de que fue la mayor marcha de capital en los últimos 20 años. Quizá por ahí una, me imagino, en torno al 2001 o esos años conflictivos, pero va a tener una organización más chica también, eso hay que decirlo. Era un sindicato mucho más pequeño. Y en los 90 quizá en algún momento inicial del conflicto contra la reforma del Estado y las privatizaciones puede haber habido algo equiparable, pero la movilización de agricultura que dimos vuelta por todo el centro de la ciudad. Arrancó en Paseo Colón y Estados Unidos y terminó frente a Diagonal Norte, frente a la entrada de modernización en ese momento. Mirá. Pero igual subimos por... ¿Qué recorrida metieron? No, fuimos por atrás de Casa Rosada. Claro. Alem, Corrientes y entramos por Diagonal. Fue un tour de... Por atrás. Más que Kung Fu caminamos. No. Pero fue multitudinaria porque además fue... en su gran mayoría eran trabajadoras y trabajadoras del Estado, de los distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y de la nación que resistían en ese momento. Fue acompañada por un sector muy importante de sindicatos, tanto de la CTA como de la CGT, por sus dirigentes principalmente, y fue multitudinaria. Totalmente. Eso también hay que decirlo. Totalmente. Sí. Y solamente comparable con la primera marcha del Ministerio de Trabajo sobre Alem y Corrientes. La primera del macrismo. Sí. Me acuerdo, pleno verano. Qué lindo. Las marchas en el verano siempre generan ahí como un caldo de cultivo, ¿no? La gente se pone picante. Sí, claro. Está más libre para... Más divertido. Claro. Bueno, yo como vos sos parte fundamental de esta radio, yo también te agradezco por estos 10 años, la verdad. Jamás no intromisión, sino que decir, che, mirá que nada, un libre hacer habla de tu compromiso con el proyecto, así que muchas gracias. Bueno, nos vemos a la noche. Dale, no nos besemos, no nos pongamos sentimentales.